tal? Soy la maestra Viri y el día de hoy vamos a hablar acerca de las orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Para esto tenemos un objetivo general, el cual le vamos a dar lectura. Y el objetivo general es proporcionar elementos para la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del país, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos. Vamos a hablar acerca del abuso sexual infantil y este se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño define la violencia contra niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. ¿Sí? También tenemos por aquí lo que es el maltrato escolar. El maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Ahora les voy a platicar, les voy a leer un poquito más acerca del acoso escolar. El acoso escolar se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder. Puede ser física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnos y alumnas y en el entorno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño. Nos dice que el acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales. 1. La intención. 2. La repetición. Y 3. La duración. Se consideran tres tipos de acoso escolar. El primero es el acoso verbal, el segundo el acoso social y el tercero el acoso físico. El acoso verbal consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las alumnas y o los alumnos palabras desagradables o agresivas, cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas e insultos. El acoso social consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto también, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Y por último tenemos el acoso físico, que este es la acción continua de una alumna o un alumno, o bien de alumnas y alumnos, para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros o deteriorizar sus pertenencias. Esto puede incluir los golpes, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o con las manos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de lo siguiente: responsabilidades de madres, padres y tutores. Como número 1, ellos tienen que conocer los documentos normativos
y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? A través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. 2. Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quién recurrir para la aplicación de las acciones de prevención y o en caso necesario ejecutar acciones de actuación. 3. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado, ya sea dentro o fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. 4. Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad. Así como los padres, madres y tutores tienen responsabilidades, los docentes también la tenemos. Y una es conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. 2. Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros. 3. Conocer la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. 4. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la posibilidad del abuso sexual infantil. 5. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento. Y por último, también reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. En este documento, pues también nos da a conocer sobre la detección de abuso sexual infantil, guía de observación de apoyo para identificar algunos indicadores de riesgo de abuso sexual infantil. Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato a quién, obviamente a nuestro director, a nuestra directora, y que quede redactado en un acta de hechos, el cual ahorita vamos a hablar un poquito de lo que contiene ese acta de hechos, que será elaborada por personal de dirección y en colaboración con quien haya referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. Para elaborar esta acta de hechos se sugiere considerar al menos estos puntos. 1. Evitar interrogar e entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Escuchar a niñas, niños y adolescentes si se ha acercado a exponer su situación. 3. Asignarle una clave de identificación. 4. Datos de la escuela como clave, nombre, nivel, turno, ubicación, teléfono, correo electrónico, si cuenta con ellos, nombre del director, fecha, el nombre de las personas involucradas y de quienes pone en conocimiento el caso si se aplica. Procedimiento o atención que se proporcionará, familiar o tutor de niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada. ¿Sí?
Ahora vamos a hablar sobre algunos indicadores de riesgo de abuso sexual infantil. Son los siguientes: temor de ir al baño, temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto, en concreto el agresor, cambios notorios en los hábitos alimentarios por exceso o disminución, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración al grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, por ejemplo, cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo físico, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar y causarse otras lesiones serias que comprometan su salud, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse en las tareas escolares. Estos son pues algunos indicadores de riesgos sobre el abuso sexual infantil. Vamos a hablar ahora acerca de las pautas para la actuación en el caso del abuso sexual infantil. En caso de detección en flagrancia, ¿qué tenemos que hacer? Primero, informar inmediatamente a la dirección de la escuela. 2. Notificar a las instancias legales la situación a fin de poner a disposición de la autoridad ministerial o a las personas agresoras e involucradas. 3. Informar, pero inmediatamente y por escrito, a las instancias con atribuciones de protección de derechos de niñas, de niños y adolescentes. 4. Informar inmediatamente al padre, madre o tutor de la niña, niño o adolescente afectado. 5. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable. 5. 6. Vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda inmediata a víctimas de delitos. Elaborar el acta de hechos, que anteriormente le dimos ya la lectura de qué es lo que debe de llevar. Informar inmediatamente y por escrito a la Contraloría Interna de la dependencia, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente solicitando su inmediata intervención. Siguiente, informar inmediatamente y por escrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se solicite su intervención. Siguiente, informar inmediatamente y por escrito a la supervisión de zona correspondiente de la dependencia, anexando copia del acta de hechos y documentales con las que se cuente solicitando su intervención, y también integrar el expediente y registro del caso. ¿Sí? Y pues bueno, ahora toca hablar acerca de la prevención, detección y actuación en casos de acoso escolar. Anteriormente ya hablamos sobre el acoso en el caso de abuso sexual. Y pues bueno, responsabilidades mínimas de la comunidad educativa. ¿Quiénes son los responsables? Madres, padres y tutores, docentes, directores, directoras y subdirectores, subdirectoras, administrativos y personal de supervisión, personal administrativo y o personas que no son docentes, pero que forman parte del plantel, ¿sí? Vamos a hablar sobre los indicadores. ¿Qué te indica a ti que el alumno o que la alumna
está en riesgo de acoso escolar. Algunos de los indicadores son temor de ir al baño, cambios notorios en los hábitos alimentarios por exceso o disminución, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración a grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas de hogar, desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, tendencia a quejarse mucho, ser exigente o ser muy aislado. Algunos indicadores específicos en casos de riesgo de agredidos de acoso escolar son los siguientes. Se burlan de él o de ella, le insultan, le dicen cosas para molestar, le dicen groserías, le critican, le ponen apodos, es sujeto de discriminación, le gritan, le ignoran, le quitan sus cosas, le esconden sus cosas, le rompen sus cosas, le culpan sin razón, le golpean, le provocan, le empujan y lo jalonean. Entonces, estos son indicadores específicos en casos de riesgo de agredidos de acoso escolar. Vamos a ver algunas acciones para la actuación en el caso de acoso escolar. El director procederá a lo siguiente. 1. Tiene que implementar medidas para salvaguardar la integridad de los alumnos implicados. Siguiente, comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la denuncia o detección realizada. También, en caso de contar con unidad o área encargada de la vigilancia de la violencia escolar de la dependencia, solicitar su inmediata intervención para realizar la investigación que contribuya a la identificación del caso, de la magnitud de riesgo y el establecimiento de acciones para su atención integral. Siguiente, en caso de no contar con la unidad o área anteriormente mencionada, de forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, deberá iniciar la investigación correspondiente para identificar la situación de caso escolar, documentarla y establecer acciones para su atención integral. También citar a las madres, padres o tutores del presunto agredido para informar las acciones que se van a implementar. Siguiente, en otra cita, convocar a los padres o tutores del presunto agresor o agresores. También solicitar la intervención de elementos que favorezcan la mediación, comunicándose a la línea de atención telefónica para casos de acoso escolar al 01800 acoso. En caso de que se trate de una denuncia, dar respuesta escrita al padre o tutor. Implementar el conjunto de acciones para la atención integral del caso y establecer medidas de seguimiento para la no repetición. Si la situación no se resuelve al interior del plantel, se deberá notificar a las instancias correspondientes. Y pues bien, para finalizar este pequeño resumen, este pequeño pero significativo resumen, vamos a hablar sobre la prevención, detección y actuación en casos de maltrato en la escuela, prevención del maltrato infantil, responsabilidades mínimas de la comunidad educativa. ¿Quiénes son? Pues las madres, padres y tutores, los docentes, los directores y subdirectores administrativos y supervisión, así como también el personal administrativo y o personas que no son docentes que forman parte del plantel, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos algunos indicadores de riesgo, la guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo de maltrato dentro de la escuela.
tenemos como número 1 temor ir al baño, cambios notorios en los hábitos alimentarios por exceso o disminución, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración a grupo de iguales, negarse a ir o permanecer en la escuela. Físicos pueden ser los moretones, las quemaduras, mordeduras, falta de pelo, fracturas, laceraciones, raspaduras, heridas visibles. Siguiente, poca higiene personal, falta de cuidado médico y o dental y enfermedades frecuentes. Incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo. Puede ser cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo físico, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse en las tareas escolares. ¿Sí? Y pues ahora vamos a hablar un poquito sobre los indicadores específicos de riesgo de maltrato. A. Cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela. B. Sometimiento ante pares y adultos. C. Aprensión ante el llanto de otros niños o niñas. D. Conductas extremas, agresividad o rechazos extremos en acercamiento con otros niños, niñas o adultos. E. Conductas no esperadas o difíciles de comprender para quien observa. F. Temor manifiesto a sus padres, madres o tutores o adultos en casa. Expresión de angustia al llegar o finalizar la jornada e irse de la escuela. G. Supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en su cuerpo. Y H. Expresiones o quejas de la actuación en algún episodio escolar. ¿Qué acciones debemos de tomar? Algunas acciones. Para la actuación en el caso del maltrato es A. Notificar inmediatamente a la dirección de la escuela. B. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable. C. Implementar medidas que garanticen la integridad psicoemocional del o la menor de edad a través de la supervisión constante de las actividades que realice al interior del plantel. D. Se le escuchará y dará confianza. E. De considerar lo necesario en el caso de maltrato, podrá retirar al o los presuntos responsables de la atención frente al grupo y de contacto con niñas, niños y adolescentes con el propósito de salvaguardar la integridad de los alumnos a su cargo y de la población infantil en general. Instrucción que deberá otorgarse por escrito. F. En el caso de que la conducta sea de un trabajador administrativo, el director o directora del plantel dará parte a su superior jerárquico para que se realice un cambio de adscripción con el fin de salvaguardar la integridad de los afectados. G. Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada. H. Elaborar el acta de hechos. La dirección junto con el adulto con que informa nunca entrevistar a niñas, niños y adolescentes en la redacción del acta. Evitar, interrogar, entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Escuchar a niñas, niños y adolescentes si se ha acercado a exponer su situación. Y informar a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado. J. Canalizar inmediatamente el caso de la instancia correspondiente.
K. Informar a la instancia multidisciplinaria. Colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración del diagnóstico de la situación de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. M. Ejecutar las medidas de protección que se solicite a la escuela. Y por último, dar seguimiento hasta el cierre del caso. Y pues bueno, este es un pequeño resumen sobre el documento de orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Y pues bueno, cuídense mucho, les dejo por aquí mis redes sociales en Facebook y YouTube. Me encuentran como Maestra Viri y en Instagram maestra-Viri.